Hola ganchuleras y ganchuleros, hoy os vengo con este espectacular portamacetas muy fácil de hacer con nudos básicos. Aunque nunca hayas hecho macramé, te va a resultar muy fácil realizarlo. Así que venga, vamos al lío, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es sujetar nuestra anilla de madera en cualquier superficie donde nos sea fácil trabajar. La mía mide 4,5 centímetros. También la podéis utilizar de 5 o 5,5. Y por aquí tengo ya cortadas 6 cuerdas. De 3,30 metros. 1,10 metros por 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a introducirlas bien iguales por aquí, por nuestra anilla. Y voy a dejar por un lado 1,10 metros y por el otro lado 2,20 metros, de tal forma que me quede por un lado 1/3 de la cuerda y por el otro lado 2/3 de la cuerda. Y una vez que ya tengo mis cuerdas medidas, lo que voy a hacer aquí es colocarlo bien para que quede más bonito, y con una de las cuerdas de medio metro o 50 centímetros vamos a realizar un nudo escondido. Para ello dejamos un cabito que sobresalga por arriba, hacemos aquí una lazada y vamos a ir envolviendo sobre sí mismo. Vamos a darle aproximadamente con este tamaño unas 8 vueltas, bien ajustado para que ninguna cuerda después se nos mueva. Una vez que hemos hecho las 8 vueltas, el cabito que nos queda abajo lo introducimos por la lazada. Así, lo sujetamos bien y tiramos de la cuerda del cabito que habíamos dejado arriba para esconderlo. Tiramos fuerte, pero con precisión de que no se nos escape luego por arriba. ¿Veis? Ya lo tengo completamente escondido. Y ahora con una tijera lo que hago es cortar el sobrante a ras y con mucho cuidado de no cortar nuestra labor. Si veis que os queda un poquito sobresalido, podéis con la ayuda de una tijera introducir un poquito la punta. No es necesario poner cola de ningún tipo porque no se va a soltar. Y así nos debe quedar. Ahora lo que tenemos por un lado son las cuerdas de 2,20 metros y por el otro lado las cuerdas de 1,10 metros. Tenemos 6 y 6. ¿Qué debemos hacer? Dividirlas en 3 grupos de 4 cuerdas, tomando 2 cuerdas largas con 2 cuerdas cortas. Intentar siempre hacerlo las más próximas juntas. Así, de esta manera vamos a separar 3 grupos. ¿Veis? 2 cortas con 2 más largas. Si queréis, para que ya tengo separados los 3 grupos, como veis estos 2 los he atado un poquito, con lo que tengáis en casa lo podéis sujetar. Me queda libre este grupo de 4 cuerdas. Lo que hago es acomodar las 2 más cortas de 1,10 metros en el centro y las 2 largas a los lados. ¿Para qué hacemos esto? Porque las cuerdas más largas son las que van a realizar los nudos por afuera y son las que se gastan más. 2 más cortas de 1,10 metros en el centro y 2 en los extremos de 2,20. Vamos a realizar nudo plano en espiral. El nudo plano en espiral podéis hacerlo o bien empezando con el izquierdo o empezando con el derecho, con el que queráis, pero siempre va en el mismo sentido para que haga la espiral. Yo empiezo por el izquierdo. Coloco el izquierdo sobre las cuerdas centrales, pasamos el derecho por encima, cruzamos por atrás y sacamos por el orificio. Los primeros nudos los voy a hacer más despacito para la gente que no sepa, que se esté iniciando, que pueda hacer este estupendo portamacetas. Una vez que ya hemos pasado la cuerda, ajustamos. Debéis dejar la cuerda justa, pero no estrangularla demasiado, que no quede ni holgada ni demasiado apretada. Y como os he dicho de nuevo, siempre en el mismo sentido, como yo he empezado con el izquierdo, siempre empezaré con el izquierdo. Hago como una especie de P invertida, paso el derecho por encima del izquierdo,
lo tiro hacia atrás, cruzo por detrás y saco toda la cuerda por el orificio que me había quedado. Vuelvo a ajustar y realizo así siempre el nudo plano en espiral. Paso por aquí, cruzo por detrás, saco por el orificio y ajusto. Siempre dejáis las centrales rectas, tienen que quedar siempre rectas para que la cuerda no quede holgada en el centro. ¿De acuerdo? Y vamos a realizar este nudo en espiral durante 12 centímetros. Como podéis observar, a medida que vamos formando los nudos, el tejido se va girando. Cuando llegáis a este punto no hace falta que os torzáis, simplemente le dais media vuelta al tejido y continuáis con el lado izquierdo, el derecho por encima, cruzamos por detrás, sacamos por el orificio, siempre igual. Cuando veáis que el trabajo ya os pide girarle, lo giráis sin ningún problema y seguís trabajando. Ya he terminado los 12 centímetros de nudo en espiral. Así que ahora voy a subir un poquito el trabajo y ahora vamos a dejar un trozo sin nudos de unos 5 centímetros y vamos a realizar un nudo plano. El nudo plano, a diferencia del espiral, si empezamos el primero con el izquierdo por arriba, pasamos el derecho, cruzamos por detrás y sacamos. El siguiente, al contrario que en el nudo espiral, vamos a medir primero nuestros 5 centímetros, más o menos, vamos a dejarlo un poquito más, ahí está. A diferencia que el espiral, que volvería a ser de la misma forma, ahora lo hacemos con la cuerda contraria. Ahora primero el derecho por arriba, hacemos nuestra P, pasamos el izquierdo por arriba, cruzamos por detrás y sacamos la cuerda. Ajustamos. De esta manera el nudo no gira, se queda plano. Ahora en las dos cuerdas centrales, que eran las más cortas, vamos a igualar las puntas, torcemos un poquito y vamos a introducir una de nuestras bolas de madera. Miden 2 centímetros de diámetro, introducimos, yo le doy unos giros para que sea más cómodo introducirlo, sino con una aguja de ganchillo, y sacamos las cuerdas. Ajustamos ahí bien nuestra bola y hacemos de nuevo un nudo plano. Primero el izquierdo por arriba, el derecho pasa, sacamos por el orificio y ajustamos. Y ahora con la otra cuerda, derecho por arriba, pasamos izquierdo por arriba, cruzamos por detrás y sacamos de nuevo por el orificio. Ajustamos y ya tenemos nuestro nudo plano hecho, que podemos ya soltar. De nuevo vamos a dejar unos 5 centímetros sin nudo y vamos a realizar nudo espiral. El izquierdo por arriba, derecho por encima del izquierdo, cruzamos por detrás, sacamos y medimos nuestros 5 centímetros aproximadamente. Ahí está. Y hacemos nudo espiral, con lo cual otra vez de nuevo con el izquierdo o el derecho, el que hayáis usado vosotros, pero siempre el mismo para que el tejido gire. Ajustamos ahí muy bien y siempre en el mismo sentido. Vamos a hacer 14 centímetros esta vez de nudos planos en espiral. Ya he realizado los 14 centímetros de nudo plano en espiral y ahora vamos a realizar nudo plano de nuevo. Vamos a dejar ahora 7 centímetros sin realizar nada. Vamos a medir bien. Nudo plano, hemos hecho el izquierdo encima, vamos a hacer ahora el derecho. Cruzamos por detrás, sacamos y ajustamos. Y de esta manera nos queda plano. Vamos a hacer 2, así que ahora de nuevo el izquierdo por encima,
y luego el derecho. Ahora deberemos realizar lo mismo en los otros dos grupos de 4 cuerdas. Una vez que ya tengamos las 3 realizadas de la misma forma, ahora tenemos que unirlas para formar la parte en la que se sujetará la maceta. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar 2 cuerdas de cada uno de los grupos que tenemos realizados. Tomaremos una de las cuerdas centrales con un lateral y de la siguiente también una cuerda central con una lateral y vamos a realizar nudo plano. Para ello pasamos el izquierdo por arriba, derecho, cruzamos por atrás y sacamos. Y aquí vamos a dejar una distancia de 7 centímetros. Ahora el derecho por encima, izquierdo por atrás, cruzando y sacamos por el orificio. Ajustamos y ya tenemos estas dos unidas. Ahora vamos a hacer lo mismo, cada uno de estos extremos lo vamos a unir con la siguiente, que es la que nos queda aquí, también formando un nudo plano y dejando 7 centímetros sin nudo. Mira, cuando estamos haciendo las otras, repitiendo, no hace falta que miráis constantemente. Os guiáis por la que ya tenéis hecha y realizamos el nudo plano. Ahí está. Ya tenemos dos, nos queda esta con esta. Izquierdo por encima, derecho cruzando por atrás. De igual forma vamos a tomar como medida las otras y realizamos el nudo plano. Ajustamos ahí y ya las tendríamos todas unidas. Y esta va a ser la capacidad de la maceta. Si lo queréis más grande tenéis que darle más centímetros aquí. Vamos a continuar ahora haciendo otro nudo plano. De igual forma tomamos 2 de un lado con 2 del otro y ahora vamos a dejar 5 centímetros de tal manera que se vaya estrechando. Nos debe quedar de esta forma. Ya vamos a ir terminando nuestro cuelgamacetas. Ahora, de nuevo, tomamos 2 de un lado con 2 del otro, dejamos 5 centímetros y hacemos un nudo plano. Hacemos el nudo plano terminándolo así y vamos a hacer toda la vuelta. 2 de otro con 2 de otro. Los siguientes 2 con 2 del otro. Tomamos como referencia el anterior y ya cerramos el nudo plano. Ya nos queda este con este de aquí. Ya los tenemos todos a la misma altura. Ahora hemos hecho una vuelta de nudo plano, vamos a hacer 3 más, en total 4, y estos 3 siguientes sin dejar ningún espacio. Vamos a ajustar bien el nudo a la vuelta anterior, de esta manera.
Ya he terminado 2 vueltas, vamos a hacer 2 más, tomando siempre 2 de uno y 2 del otro. En total 4, como os he dicho. Muy bien, ya he realizado las 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4, y ahora lo que debemos ya es terminar la labor anudando. Tomamos la otra cuerda de 50 centímetros y de nuevo, como hicimos al iniciar, vamos a poner un cabito que sobresalga un poco por encima, hacemos una lazada para abajo, sujetamos justo al ras de donde queremos empezar a dar nuestras vueltas y de forma tensa vamos a dar ahí, a ras, otras 8 vueltas como hicimos al inicio. Cuando hemos terminado las 8 vueltas, por el orificio que se nos ha formado introducimos el otro cabo os podéis ayudar de un ganchillo, sujetamos bien aquí esta punta para que no se sobresalga y tiramos de la de arriba. Ahí, con cuidado, pero firme. Vamos a cortar los extremos cortamos a ras con mucho cuidado de no cortar la labor, tiramos un poquito más para ayudar a esconder esa punta, así, y cortamos el otro extremo también a ras con cuidado. Ya lo tenemos, no hace falta que le pongáis nada de pegamento ni nada. Bueno, mirad, este es el largo que me queda a mí de cuerdas. Si lo queréis más largo, lo que debéis hacer simplemente es darle más largo a las cuerdas inicialmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a cortar por el largo de las más cortitas o incluso más cortos si lo queréis. Yo lo voy a hacer por aquí. Y ahora ya sí que lo tenemos terminado. Espero que os animéis a hacerlo, que os haya gustado muchísimo y nos vemos como siempre en el próximo tutorial.